una lupa y vamos a ir cuestión por cuestión analizándolo. Aquí está con nosotros Ignacio Lavaki, él es analista político. Bienvenido, Ignacio. Hola, muchas gracias por invitarme. invitarme. Un placer tenerte aquí. Silvia Stang, bienvenida, Silvita. Ahora nos metemos en el tema jubilados para aclarar un poco el panorama. Gabriel Camaño, bienvenido, Gaby, que nos va a traer un poquito de luz sobre todas las cuestiones económicas. Y Aldo Elías, él es presidente de la Cámara Argentina del Turismo. Bienvenido, Aldo. Gracias, Elena. Bien, bueno, también mucha gente en momentos cercanos a las vacaciones. Bueno, ¿cómo impacta esto en el turismo? A ver, vamos a arrancar con vos, Ignacio. En primer lugar, preguntarte, ¿cómo ves, recién lo hablábamos con Mario Negri, ¿no? ¿Cómo ves este intento de quitarle facultades al Congreso y tener mayor libertad desde el Ejecutivo con esta ley? Bueno, es algo que está contemplado en la Constitución, ¿no? El artículo 76, si la memoria no me falla, te da la posibilidad de delegar por tiempo determinado y en ciertas materias facultades del legislativo al ejecutivo, ¿no? Eso se incorporó a la Constitución porque estaba el precedente del periodo del primer mandato menemista, donde hubo una amplia delegación de facultades, bastante polémica. En los primeros, Menem justamente la consiguió en los primeros 6 meses cuando tiene que asumir anticipadamente y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Medio como que agarra con culpa a los radicales y les pide 2 leyes, la ley de reforma del Estado y la de emergencia económica, justamente. Agarra con culpa a los radicales. Claro, sí, los agarra con culpa por irse en medio de una hiperinflación, sí, y también por tener que entregar el mandato antes de tiempo. Pero digo, vista la mayoría que tiene el peronismo en el Senado, en la Cámara de Diputados no la tiene, pero es la primera minoría gracias a las defecciones que tuvo Cambiemos y no está muy lejos del quórum propio. Uno se pregunta, ¿por qué no poner el Congreso a sesionar permanentemente durante el verano? ¿Y por qué crees que no? Bueno, porque siempre es más fácil manejarse con la discrecionalidad de la delegación de facultades, es más expeditivo, porque hay una cuestión creo que urgente por delante, que es la cuestión de la renegociación de la deuda y que el gobierno quiere ir con algo cerrado a ver al fondo y a los acreedores y decirles acá tengo los recursos para hacer frente a la deuda, ¿sí? O sea, mostrarles, acá tengo un sendero de, como dijo anoche el ministro Guzmán, sí, acá nosotros queremos presentar un sendero consistente fiscal y en lo externo, y entonces quieren mostrar eso. Es así, Gaby, digo, como dice Ignacio, las medidas de esta ley de emergencia son el sendero para mostrarle al Fondo Monetario, decir, bueno, la plata la puedo sacar de los jubilados, de las retenciones. Sí, las medidas son el plan, claro. Te diría directamente. Todos, el ministro habló mucho de un plan integral y consistente. Nunca hubo una explicitación del plan, una bajada concreta con un sendero, digamos. Lo que hay es un paquete de medidas y un pedido de discrecionalidad. Las dos cosas vos las juntás y decís, bueno, las medidas son el plan. Sí. El plan que tiene eje, como bien dijo Ignacio, en renegociar la deuda rápido, como dice el ministro, y de forma por las buenas, de forma consensuada, y que para eso requiere que vos te vayas a los acreedores, le hagas una propuesta de pago y que le demuestres que el esfuerzo fiscal que vas a hacer y el oxígeno que ellos te van a dar, va a dar como resultado que vos generes capacidad de pago y un sendero sustentable de la deuda, sí, y eso al mismo tiempo que ese sendero sustentable de la deuda y ese plan, entre comillas, tenga el aval del Fondo Monetario Internacional, digamos. Entonces, el gobierno elige como plan este conjunto de medidas que por un lado les generan ingresos tributarios, algunos dicen 2% del PIB, a mí me parece un poco demasiado, sí, optimista, será más cerca de 1,5%, y por otro lado, por el lado de las jubilaciones, le impiden en un escenario de estabilización que el 60% del gasto, que no es solo el gasto jubilatorio, sino que también es el gasto social, la UH, sí, por ejemplo, también ajusta por el lado de la fórmula jubilatoria. Bueno, hay impuestos que ajustan por el lado de la fórmula jubilatoria, por ejemplo, monotributo, claro, digamos, se escala el monotributo también, nada más que en forma anual y no trimestral. Logra de esa manera también que el gasto real, en términos del PIB, no se le dispare y le juegue en contra en un escenario donde las cosas le salieran bien, digamos. Y ahí asumo un par de apuestas complicadas desde lo judicial porque, digamos, lo jubilatorio, que tal vez desde la lógica económica es entendible, digamos, por lo que acabo de explicar, desde la implementación hay un montón de fallos en un montón de aspectos de esta implementación que a la larga te van a jugar en contra y entonces en realidad está generando deuda contingente, digamos, claro, que en algún momento alguien la va a tener que pagar. En algún momento va a llegar. ¿Son los grandes perdedores los jubilados, Silvia? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ayer Claudio Moroni, ministro de Trabajo, sí, estuvo exponiendo
y se refirió a una idea conceptual que tienen, lo cuento esto para ver quiénes pueden ser ganadores y quiénes perdedores. Él consideró que nuestro sistema previsional nacional tiene una brecha demasiado amplia entre los saberes mínimos y los saberes de quienes más cobran. Bueno, el tema es que esa brecha se produjo por cómo es la ley vigente, ¿no? A cuánto pueden acceder como ingreso mensual quienes aportan determinada cantidad de años y sobre determinadas remuneraciones obtienen un determinado nivel de ingresos que está topeado. Hay tope, ya hay un haber máximo que también se va moviendo por movilidad, pero ya de por sí está topeado y todo eso está establecido en la ley. Y por otra parte, en el haber mínimo, que es el que cobran aproximadamente ¿qué es lo que la mitad... Perdón, bueno, ¿achicar esa brecha? Achicar la brecha. En el haber mínimo, donde está más o menos la mitad de los jubilados y pensionados, la mayoría ingresó por moratorias, o sea, por haber hecho parte de los aportes o por no haber hecho ningún aporte y, bueno, haber accedido a este beneficio. Ese famoso ingreso durante el kirchnerismo a aquellos que no habían hecho ningún aporte. Exacto, y después siguió, ¿no? Sigue ahora en forma residual, pero bueno, hubo después más moratorias, pero la mayor cantidad se dio en esa época. Digo, tiene una explicación, una razón de ser por qué es el sistema así, y él justamente habló, de achicar esa brecha, dando a entender algo que, bueno, ya se veía venir y está expresado en la ley, porque la ley, más de una vez el proyecto, dice que la idea es privilegiar a los de menores ingresos y que estos aumentos discrecionales y por decreto, que van a reemplazar por 6 meses, por lo menos, ¿no? La ley de movilidad, se van a dar en forma discrecional. Claro, pero ahora estaríamos igualando para abajo. Achatando la pirámide. Claro, por eso estamos igualando para abajo. Si esto es bueno, listo, igualemos, démosle, pero es imposible. Lo que estamos haciendo es igualando para abajo. Para abajo, y se entiende que la idea, además, ¿no? de todo esto y lo que hablábamos antes, es reducir el incremento del gasto que iba a implicar cumplir con la ley de movilidad que estaba vigente, que es esta la aprobada a fines de 2017. La idea es que ese incremento sea menor al que iba a ser en caso de aplicarse la ley plenamente. Entonces va a haber jubilados que, en caso de que les den a todos el incremento, que eso es lo que se está prometiendo, que van a entrar todos, pero a algunos les van a dar menos que la inflación y menos que a otros, ¿no? Y si estamos hablando de un escenario de perder poder adquisitivo, es un terreno complicado que ya tuvo su antecedente entre los años 2002 y 2006, cuando todo terminó con la Corte Suprema diciendo no se puede hacer esto de diferenciar a grupos de ¿podemos jubilados? ver nuevamente una lluvia de juicios? Sí, la Corte también dijo que tenía que haber un índice de movilidad. Correcto, que tenía que haber una fórmula transparente de ajuste y previsible la movilidad jubilatoria. Tenía que agregarte algo, ¿no? Que es cuando se sancionó la ley de reparación histórica, que justamente era para pagar toda esa cantidad de juicios, se dispuso la creación de una comisión para analizar una reforma previsional que tenía que dictaminar en 2019. Nada, es verdad, no pasó absolutamente nada. La reforma previsional es una cosa de larga data. En realidad el sistema tiene muchas inequidades. Por lo que dijo el ministro ayer, vos tenés gente que viene de regímenes provinciales, especiales, que hoy se jubila a muchísima más corta edad, 50, 55 años, digamos, y el sobreaporte que hacen esos regímenes especiales por sobre el aporte, digamos, común son 2 puntos solamente, o sea que no llega a financiar el costo que le genera al sistema con la expectativa de vida. Entonces, el sistema tiene un montón de problemas que nunca discutimos, porque en realidad siempre estamos discutiendo la fórmula de que la el 30% de fuerza laboral en negro. Bueno, claro, eso también. Eso después te quita incentivos a vos como empleado. O sea, como vos todo el tiempo, hablando mal y pronto, cambiás la fórmula y en el fondo todos perciben que eso es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados. Entonces, el empleado al que no le hacen los aportes tiene muchísimo menos incentivos a pelear porque realmente se lo hagan, claramente, porque al fin y al cabo termina entendiendo que la jubilación es una estafa, entre comillas. Claro. Y bueno, pero también nadie da realmente la discusión de fondo porque si se diera la discusión de fondo, todas estas inequidades tendrían que terminar y resulta antipático para muchas personas, ¿no? Bueno, el costo político sería el costo muy grande. Es muy alto. Fíjate, en Francia están discutiendo una reforma jubilatoria
y es un problema. Nicaragua discutió también una reforma jubilatoria y estamos hablando de un régimen autoritario y terminaba a los piedrazos y con represión y nosotros terminamos muerte, los piedrazos para discutir la fórmula de actualización. Sí. Imagínate, en el Congreso, ¿no? Exacto. Otro tema es que en el corto plazo tenés un costo político enorme, pero además muchas de las cosas que se plantean en una reforma previsional, si es de fondo, las tenés que hacer con efecto a mediano o largo plazo, porque no podés afectar a quienes ya están jubilados, que es lo que da a entender que podría hacer ahora el gobierno, ni tampoco a los que están muy cerca de jubilarse. Por lo general, por ejemplo, si se habla de subir la edad jubilatoria, se habla fijando un cronograma hacia futuro. Entonces, te comes el costo político y a la vez por ahí el tema de poder moderar un poco el gasto es algo que va a haber otra gestión de gobierno y no la tuya. Ahora, creo que esa es una de las claves. Entiendo el costo político. Ahora, por otra parte, digo, en el fondo a nadie le importan los jubilados, pero todos vamos a ser jubilados, porque es algo que nos la pasamos discutiendo, nos pasamos hablando de juicios de gente que justamente lo que no tiene es tiempo para esos juicios y lo que tendría que hacer después de haber aportado, después de haber trabajado, es tener la mejor calidad de vida posible con esa jubilación, poder relajarse, poder ocuparse de otros temas. Sin embargo, tiene que estar en un juicio, tener la suerte de tener un familiar que lo ayude. Todavía. Es como que el sistema no es sustentable. Entonces el 82% móvil, del que tanto hablamos, es una mentira, digamos. Vos no le podés pagar el 82% móvil. Entonces es como que estamos con un perro que se muerde la cola. O sea, prometemos algo que no podemos pagar. Claro. Es muy válido lo que explicaba Silvia. Vos no le podés correr el arco al que está por meter el gol, digamos. Al que está por meter el gol. La reforma, la última reforma incrementó de forma voluntaria la edad en la que vos te podés jubilar. No igualó a la edad jubilatoria del hombre y de la mujer, pero sí sumó 5 años en la que vos podés seguir trabajando en forma voluntaria para que el empleador no te intime durante esos 5 años, pero no generó ningún incentivo para que vos trabajes esos 5 años más, digamos, porque generándote una jubilación mejor si vos aportás esos 5 años más. Como sí pasa en otros países. Entonces, le faltó una vuelta por ahí, pero hay que buscarle la vuelta, como dice Silvia, para que el impacto no te genere una nueva catarata de juicio. Claro, claro. Ahora nos tenemos que ir en un minuto a la pausa, pero quiero dejar esta pregunta picando, Aldo, porque, bueno, tenemos este nuevo impuesto del 30% al dólar, o el mal llamado dólar turismo, y lo que todos dicen es, bueno, con este dólar turismo vamos a beneficiar el turismo dentro del país. Esto que está sucediendo, esto que se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados, ¿es beneficioso o no para el turismo? Es absolutamente perjudicial para el turismo. ¿Me dejaste? Así como dólar turista es un nombre marketinero, porque lo único que hace es agigantar la grieta, considerando que los que viajan tienen plata y por eso pueden pagar un impuesto, dejan de ver que el 35% de los viajes son de orden corporativo y el 20% de los viajes restantes son de orden de gente que asiste a congresos, que asiste a formarse, que asiste a temas vinculados a la salud. Y recién un 40 o un 45% es viajes por turismo. Pero es el marketing que han utilizado porque evidentemente vende, pero nada más inexacto. Y fíjate que inclusive ellos están haciendo pagar un impuesto a todo tipo de plataformas. O sea, todo lo que tenga que ver con el dólar. Entonces lo hubiesen llamado impuesto al dólar. Impuesto a la moneda extranjera, no impuesto al turista. Ese sería el nombre más correcto. Vamos a ir una tanda, pero quiero preguntarte ahora, bueno, ¿cómo impacta esto a aquellos que tenían planificado, por un lado, irse a Brasil, irse a Uruguay, pero por el otro también aquí mismo dentro de la Argentina? Después de la pausa, ¿dale? Vamos a hacer una pequeña pausa, ya venimos.